Abrir un dealership aquí en Estados Unidos puede ser un negocio que te dé ingresos todas las semanas, pero también se puede convertir en una pesadilla que no te deje dormir. Hoy te voy a explicar cómo es que funciona un negocio de dealership de compra y venta de autos con el sistema compre aquí y pague aquí. Te voy a decir las ventajas y desventajas reales. Antes de iniciar con las ventajas y desventajas, déjame compartirte algunos de los requisitos que vas a necesitar para emprender este negocio. Para iniciar este negocio, uno de los puntos más importantes es que necesitas un seguro social y una licencia, ya que como es un negocio que involucra autos, obligatoriamente vas a necesitar una licencia para poder iniciar este tipo de negocios. Otro de los puntos muy importantes es el rollo económico. Este tipo de negocios no es barato, requiere de bastante capital, ya que pues los autos no son económicos. Y es cierto que también podemos buscar como que inventario económico o inventario caro. También otro punto muy importante es que tienes que analizar el área en donde te encuentres. Es decir, en todas las ciudades existen como que las zonas ricas, zonas medias y la neta zonas pobres. Entonces es muy importante también saber en dónde te vas a ubicar para ver el tipo de inventario que vamos a manejar en esa área. Una vez que hayas cumplido este tipo de requisitos, bueno, pues también tienes que contar forzosamente con un software que te ayude, por ejemplo, con el tema de contratos, a la hora de hacer los papeleos, tener en cuenta también los ingresos y egresos de los vehículos, porque muchas veces o todo el tiempo siempre los vehículos van a necesitar de reparaciones. Entonces es muy importante que tú cuentes con un software, porque si por ejemplo quieres como que emprender a la antigua o tal vez como que hacerlo al cálculo, pues no es la manera adecuada de hacerlo, ya que por ejemplo si tú compras un vehículo y en el software vas metiendo todas las reparaciones, sean frenos, cambio de aceite, etcétera, etcétera, al final vas a tener un presupuesto real de lo que realmente te costó el carro. De esa manera tú vas a poder saber el precio real y por ende vas a poder negociar el auto correctamente. Bueno, vamos a hablar sobre las ventajas que tiene el hecho de tener un negocio o un dealership de compra aquí y paga aquí. Como punto número uno son los ingresos recurrentes. Vamos a suponer que los pagos del auto los haces de a $100 por semana. Entonces si tú llegaras a vender 10 autos, pues bueno, estarías colectando $1,000 semanarios. Y de igual manera si llegas a vender 100 autos, pues vas a conseguir $10,000 semanales. Y así etcétera, etcétera. Es decir, puedes convertirse en un negocio con ingresos recurrentes y pues eso se vuelve chido, porque al final cuando tú obtienes el flujo del capital, bueno, entonces tú ya lo puedes mover en distintas áreas o invertir de otras maneras. Por así decirlo, tienes como que los ingresos seguros. Otra de las ventajas que tiene también es que puedes vender con más flexibilidad a clientes que ya hayan sido rechazados en otros dealerships. Por ejemplo, también mucha gente que ya ha fallado o ha sido incumplida en el hecho de no poder pagar el auto en otros dealers, bueno, pues en el negocio de compra aquí, paga aquí pueden obtener como que esa segunda oportunidad, aunque también debes de tener cuidado de los clientes que vas seleccionando, porque también te pueden salir malos clientes, así que mucho cuidado con eso. Un punto también muy importante es que tú tienes el control del financiamiento, y eso también es un apalancamiento bien canijo, porque regularmente así es como los bancos hacen su dinero. Y si por ejemplo en este caso, como nosotros estamos siendo la financiera, entonces tú prácticamente controlas el interés del vehículo. Y si por ejemplo es un vehículo que está más o menos en $20,000 y si tú manejas un financiamiento por ejemplo del 21%, que es más o menos el que está aquí en Indiana, obviamente cada estado tiene diferentes financiamientos, pero aquí en Indiana por lo menos es el 21%. Y si por ejemplo el down payment es de $5,000 y al final quedan $15,000 en balance, bueno, pues con el financiamiento más o menos se va a subir hasta como $22,000, dependiendo obviamente de cuánto pagues. Pero si por ejemplo el pago es alrededor de $500, entonces se va a convertir pues realmente en una ganancia de $6,000 extra al final, o cuando esa persona te termine de pagar el vehículo. Y si tú multiplicas eso por 10 o por 100 vehículos, pues entonces ya se vuelve una cantidad muy interesante. Esa es otra de las ventajas que tiene el hecho de hacer este tipo de negocios de compra aquí y pague aquí. Y bueno, pero no todo es color de rosa en este tipo de negocios, y vamos a hablar de las desventajas, y de las más importantes es que no siempre los clientes son responsables con sus pagos, y también hay algunos que incluso les vale completamente madre y no te pagan.
Pero aquí viene una de las cosas bien importantes antes de poder venderle el auto a cualquier persona. Como punto uno es verificar todo lo más que puedas del cliente, es decir, dónde trabaja, cuántos están sus ingresos, comprobantes de domicilio, incluso si puedes pedir referencias, eso te puede ayudar bastante. Es decir, la neta, ha habido ocasiones en las que le llamamos a sus referencias y nos han dicho, no, la neta ese canijo no paga y no les recomiendo que le vendan un coche. Entonces ese tipo de cosas te puede ayudar bastante. Otro punto bien importante son los contratos. Si no tienes un contrato bien hecho, que ahí es donde yo les dije anteriormente, que deben de tener un software en donde ya están los contratos actualizados y de esa manera vas a estar bajo la ley. No va a existir ningún riesgo legal a la hora de hacer la venta de ese vehículo. Otro de los puntos muy importantes es también instalarles un GPS a los autos. Eso es obligatorio, porque si por ejemplo el cliente se quiere ir a otro estado o a otra ciudad, bueno, pues con el GPS lo puedes rastrear de manera estratégica. Y ahí les va otro tip bien importante, que siempre saquen duplicado de la llave, porque de esa manera si por ejemplo mandan al ripo, le pueden decir la ubicación, entonces él llega, prende el coche y se lo lleva. Y obviamente un punto también mucho más importante es que una vez que ustedes hagan la reposición de un vehículo, al menos aquí en Indiana, pero yo creo que todos los estados deben de tener la misma regla, tienes que reportar el vehículo a la ciudad. En este caso aquí en Indiana se llama auto return. Entonces por ejemplo, cuando tú reposes un vehículo, tienes que llamar a auto return y decirle, ¿sabes qué? El vehículo tal, con placas tal, color tal y número de serie tal, lo reposeímos del dealer tal, tal, tal. Y de esta manera, cuando el cliente llame a la policía y diga que le robaron su auto, la policía le va a decir, no, aquí en el sistema el vehículo aparece que te lo reposeyó el dealer. Entonces de esa manera ya no va a existir que le robaste el vehículo a nadie, ni siquiera tú te vas a meter en problemas, lo vas a hacer legalmente bien y de esa manera te vas a evitar dolores de cabeza cañones. Y ya después van a empezar a llamar, ¿qué onda? Me quitaste mi coche y eso. Pero bueno, ahí pues ya tú te pones a negociar el rollo del auto. En nuestro caso, que nos ha pasado ese tipo de problemas, lo que hacemos es que si por ejemplo son clientes que en sí van pagando bien, bueno, pues muchas veces solamente les cobramos el ripo, que son más o menos $500, y también el balance actual. Por ejemplo, si vivan atrasados con $1,000, bueno, pues tendrían que pagar 1,500. Pero por ejemplo, si son clientes que son malísimos para pagar, bueno, ahí sí les decimos, o tienes que pagar o todo el vehículo o no te entregamos nada. Y como ellos ya rompieron el contrato, al final tú tienes el poder de escoger cuál es la opción que más le conviene a tu negocio y ver cómo vas a lidiar con ese cliente que no te ha pagado. Otra de las desventajas con este tipo de negocio es que al final pues tú vas a tener también que administrar más cosas. Como ya lo mencionaba anteriormente, tienes que administrar lo del ripo, también tienes que tener como que más personas administrativas, más rollos de reparaciones, ya que como vas a estar muchas veces teniendo al cliente constantemente, pues siempre como que van a ir y se van a empezar a quejar sobre si al vehículo le falta algo, que si también tú eres claro y les explicas que es un vehículo que se vende así como está, es decir, bajo el contrato as is, entonces bueno, pues no tendrías que meterte en problemas. Pero en general siempre salen detalles, ya que sigue existiendo esa conexión entre el cliente cada vez que va a hacer su pago, y por ende pues te demanda más desgaste administrativo y más desgaste mecánico o de reparaciones. Y bueno, déjame compartirte unos tips muy importantes que también tienes que tener en cuenta. La selección de los clientes, ese es bien importante. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es manejar down payments altos, es decir, enganches altos, y lo que ocasiona es que, por ejemplo, alguien que te da $3,000 o $4,000 de enganche por un vehículo, regularmente son personas que son ahorradoras, es decir, que ahorraron $4,000 para poder comprar, en este caso, un vehículo, y muy difícilmente van a perder ese dinero. Entonces se convierten en tipos de clientes que casi sí te van a pagar el vehículo el 100%. Puede pasar detalles como todo, pero al final te da una garantía muy alta de que sí te lo puedan pagar. Otro de los puntos chingoncísimos es que cuentes con un taller mecánico o que tengas un mecánico de confianza, porque de esa manera ya puedes acceder hacia tu mecánico de confianza y sabes que va a ser una persona en la que tú puedes confiar y arreglar los coches. ¿Por qué? Porque en este tipo de negocios, si no cuentas con un mecánico de confianza,
vas a tener dolores de cabeza, pero cañones, o a menos que tú te empapes de mucha información sobre los autos o tengas experiencia mecánicamente hablando, eso te va a apalancar al siguiente nivel, porque realmente todo el tiempo todos los autos necesitan reparaciones, y si tú no cuentas con un mecánico o no tienes un taller propio, entonces eso te va a estar drenando bastante dinero. Por ejemplo, si tú le vas a cambiar los frenos a un auto y tú tienes cuenta en una tienda como AutoZone o O'Reilly's, bueno, pues ellos te van a vender regularmente los frenos. Como eres un negocio, te van a dar descuento y te lo van a vender, por ejemplo, en $120. Y si tú cuentas con el taller mecánico, bueno, pues entonces ya nada más le vas a pagar como que la diferencia o el dividendo al mecánico. O incluso si tú lo sabes hacer y vas iniciando, bueno, pues te vas a ahorrar la mano de obra. Pero si por ejemplo tú vas a un negocio en el cual te cobran pues el precio real, pues vas a estar pagando alrededor de $300 o $400 dependiendo del vehículo, y eso te va a estar drenando. Si lo multiplicas por 10 o por 20 o por 30 autos, ya estamos hablando de miles de dólares, y al final tú no quieres perder todo ese dinero, sino buscar la manera estratégica de cómo crecer ese dinero, ¿no? O de cómo crecer ese negocio. Y otro tip muy importante que mencioné al principio es contar con el software digital. O sea, si ya no hay opción, tienes que sí o sí en un software, por ejemplo, de los que yo estoy usando actualmente, se llama Fraser, y por ejemplo, ya cuentas financieras de las más importantes como Wesley o como Mid Atlantic, etcétera. No me acuerdo ahorita de todas, pero son bastantes financieras y ya están conectadas con el programa. También te ayuda a llevar un control muy chingón, por ejemplo, en el rollo de que si tú compras un vehículo y le metiste frenos, bueno, le metes ahí en Fraser, bueno, digitalmente le metes en Fraser que ya metiste frenos a ese tipo de vehículo. O si le cambiaste una pieza, por ejemplo, un fender o un bumper o un espejo, bueno, pues todo eso lo vas metiendo y al final te va a dar lo que realmente tienes en el vehículo, y no te vas a estar engañando con que, bueno, lo compré en 1,000 y más la grúa y esto, bueno, pues tengo como 2,000, y al final cuando sacas bien la cuenta, bueno, tenías 2,500. Entonces, si por ejemplo alguien llega y te ofrece, no sé, 3,500 o 4,000, bueno, pues ya sabes que tienes una ganancia de $1,000 a $1,500, y bueno, ya lo puedes vender o negociar, ¿sí me explico? Pero si por ejemplo alguien llega y te da 2,500, pues vas a tener cero ganancia, y si no tienes los números claros, se va a ir tu negocio pero en picada. Último tip de las ventajas que le puedes sacar a este tipo de negocios es que una vez que ya tienes demasiadas cuentas, existen financieras como Mid Atlantic, por ejemplo, que ya lo mencioné anteriormente, que ellos, por ejemplo, si ya tienes un ejemplo, 100 cuentas, ¿no? Es decir, 100 personas te están pagando todo el tiempo, y si tú eres constante llamándolos y poniéndolos en línea que ellos te paguen, ese tipo de compañías, por ejemplo, te pueden comprar todas las cuentas. Y a lo que voy es que si de repente quieres, no sé, hacer una expansión o meter más inventario o remodelar algo, no sé, cualquiera que sea la situación, tú, por ejemplo, puedes vender todas las cuentas. Ten en cuenta que ellos no te van a pagar el 100% de lo que vale la cuenta, porque al final ese es su negocio, pero sí te pueden llegar a dar, dependiendo en cuál compañía tú hagas la venta, ellos tal vez te puedan dar de cada dólar, no sé, 85 centavos, o te pueden dar 89. Ahí también puedes como que negociar y ver cuál es la mejor venta que puedes realizar de tus cuentas. Pero un ejemplo, si tuvieras $100,000 y te llegaran a pagar 89 centavos, pues te estarían dando $89,000 de jalón, y de igual manera si tienes $500,000 o $1,000,000 en cuentas, que créeme que hay muchas personas que tienen cuentas gigantes. Personalmente yo tengo unos amigos que llegaban a tener cuentas hasta de $800,000 y las vendían, y de ahí compraban, por ejemplo, tierras, lotes. Ahí ya es dependiendo de las inversiones que tú quieras realizar con este tipo de negocio, pero si ya es tu rollo una vez que consigas esas cuentas. Y bueno, pues hasta acá vamos a dejar este videito para no hacerlo tan largo, y si este videito te aportó un poco de valor, no olvides dejar tu comentario sobre cuál sería el próximo tema que te gustaría que tratemos referente al negocio de los autos. Podríamos crear, por ejemplo, un video sobre el paso a paso sobre cómo obtener la licencia de dealer, o también sobre cuáles son los vehículos más rentables en el mercado. Pues hasta aquí vamos a dejar este videito. Tu camarada Armando Juárez. Nos vemos en otro videito y chao, chao.